Vamos al segundo mensaje de esta serie. La serie se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La semana pasada hablamos acerca de que Dios es el Dios que se revela a su pueblo. Y por eso estamos estudiando al Señor. El objetivo de la serie es conocer y comprender la grandeza y majestad de nuestro Dios, según se enseña en la Biblia, para poder amarlo, adorarlo y servirlo con plena convicción. Si se acuerda, la semana pasada hablamos acerca de el Dios no conocido. Con eso terminamos el mensaje de la semana anterior. Y hablamos acerca de ese verso, o esos versos, la visita de Pablo a Atenas, donde él se encontró ese altar a un Dios desconocido. Los griegos reconocían a los dioses, tenían muchos dioses. Así que ellos no querían quedar mal con algún Dios que ellos no supieran que existía. Por eso habían puesto ese altar y decía al Dios no conocido. Y a eso se refirió Pablo cuando habló con ellos. Nosotros decíamos que ciertamente esto fue en Grecia hace 2000 años, pero que desgraciadamente en muchas iglesias hoy, en altares como este, se adora a un Dios desconocido. Porque adoramos a Dios, pero no conocemos a Dios. Ese es el propósito de esta serie. Así que el mensaje de hoy, que es el segundo de la serie, es: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Quiero recordarle antes de seguir adelante que está disponible el bosquejo de este mensaje. Si usted utiliza su teléfono, puede escanear este código QR y ¿se necesita internet? Sí, alguien preguntó la semana pasada. Sí, se necesita internet. Pero usted puede tomar una foto y su teléfono lo va a direccionar a un lugar donde usted puede tener ya ahorita mismo el bosquejo de este mensaje. Ahí están todos los versículos que usamos, las citas que utilizamos para que usted pueda seguir el mensaje aquí o pueda estudiarlo a profundidad ya en su casa. El código QR va a estar, bueno, está ahorita aquí, pero también en cada uno de los puntos va a aparecer ahí. Si usted pensó que no lo va a usar y después lo quiere bajar, lo puede hacer. Solo ponga su teléfono, por favor, y tome una foto y su teléfono le va a guiar en los pasos que hay que hacer. Muy bien, vamos entonces. Yo soy el que soy. ¿De dónde sale esta frase? ¿De dónde salen esas palabras? Vamos a Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 15. Éxodo 3 del 13 al 15. La semana pasada estudiamos Éxodo 3 del 1 al 6 y así rápidamente lo pongo en contexto. Moisés estaba en el desierto, estaba cuidando las ovejas de su suegro, cuando le llamó la atención una zarza que se estaba quemando. No era cosa extraordinaria que una zarza agarrara fuego en el calor del desierto. Lo que le llamó la atención es que la zarza no se consumía. Estaba en llamas, pero no se consumía. Y una zarza, que es un árbol de espina, espinoso, no tiene mucho follaje, se quema muy rápido. Ese no. Así que él se acercó y Dios le habló. Y ahí vimos que Dios quiere revelarse a su pueblo. Y Dios le dio instrucciones a Moisés. Ahora, esto pasa inmediatamente después. Cuando Moisés está ahí delante de Dios, Dios le dice que lo ha escogido a él para enviarlo a Egipto, de donde Moisés había salido 40 años antes. Pero ahora Dios lo envía con un propósito y es liberar a su pueblo. Pero veamos lo que pasa aquí. Éxodo 3 del 13 al 15 dice así: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, que recordemos, así se identificó Dios con Moisés, el Dios de sus padres. Dice, tal vez me digan, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre, el nombre de Dios? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. La pregunta fue, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eso fue una pregunta sencilla, aparentemente muy sencilla. ¿Quién les voy a decir que me manda? Y la respuesta de Dios para nosotros occidentales en este tiempo pareciera como que se salió por la tangente, que no le quiso responder. Pudo haberle dicho otra cosa, pero le dijo otra. Y la respuesta fue, yo soy el que soy. También podría traducirse así, yo seré el que seré. Porque esa frase o esa palabra que utilizó Dios es una derivación de un verbo hebreo que es el verbo hayá, que quiere decir ser. Y esa frase contiene todos los tiempos verbales. Por eso podría ser yo soy el que soy o yo seré el que seré. Lo que está diciendo Dios o está haciendo Dios es dar una definición de quién es Él. Ahora, esto es sumamente profundo. Para los hebreos, de hecho, esta palabra es una palabra que está en el hebreo antiguo, no se utilizaba vocales, solo consonantes. Y las consonantes correspondientes en nuestro idioma a este nombre sería YHWH. YHWH. ¿Cómo se pronunciaba? No tenemos idea. Ya ha pasado mucho tiempo y no sabemos. Los hebreos, cuando se empezaron a utilizar las vocales, entonces hicieron algo. A la palabra Adonai, que quiere decir Señor, la combinaron con estas 4 letras y de ahí surgió una palabra que es Yahvé o Yahweh, o como nosotros la conocemos, Jehová, que es el nombre de Dios. Ahora, este nombre dice algo muy profundo, porque está hablando del ser, de la existencia. Está hablando de un Dios que es atemporal, que no tiene que ver con el tiempo. Está hablando de un Dios que está con ellos y en cualquier circunstancia, como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob y 400 años más tarde, delante de Moisés. Era un Dios que no cambia y es un Dios que o en el cual ellos podían confiar. El Dios eterno que no cambia. Y todo eso está contenido en ese nombre. Por eso nosotros le llamamos a Dios Jehová o Yahvé o Yahweh, y los israelitas ni siquiera mencionan el nombre de Dios por respeto. Le llaman Adonai. Por eso tal vez usted se habrá dado cuenta que en algunas versiones, donde por ejemplo la Reina Valera 60 dice y Jehová habló. Pero si usted lee la NBI dice y el Señor habló. Es por esta razón. Ahora, ¿qué decía el nombre o qué dice el nombre de Dios? El nombre de Dios habla de su carácter, habla de su persona, habla de su autoridad, de su poder y también de su reputación, de su historia, de lo que Él ha hecho. Y todo eso está contenido en ese nombre. Nosotros en esta serie vamos a estudiar los atributos de Dios. Algunos no le llaman atributos, sino perfecciones de Dios. Lo que es importante es entender esto. ¿Qué es un atributo? Podríamos nosotros sacar una definición teológica muy bien o muy pulida y diría muchas cosas. Pero yo quiero compartir con ustedes esta definición. Es muy sencilla, pero a la vez es bastante descriptiva. Y esta fue escrita por un pastor y maestro, A.W. Tozer, un maestro de Estados Unidos, y dice así: un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero respecto a sí mismo. Un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Ahora, no se trata aquí de cuadricular a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos vamos a estudiar los atributos del agua. El agua
es incolora, es inodora, el agua, esto se congela a esta temperatura, hierve a esta otra temperatura, su composición molecular es esto y esto. No estamos hablando de eso. Simplemente porque a Dios no lo podemos encasillar en nada. O sea, Dios está arriba de todo. Para nosotros es difícil entender eso. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nuestra mente humana, nuestra mente finita, no alcanza a entender a Dios. De hecho, algunos teólogos dicen que Dios es incomprensible. Pero déjenme explicar a qué se refieren. No quiere decir que no podamos entender nada, no. Quiere decir que hay cosas que no podemos entender totalmente. Porque está completamente fuera de todo lo que nosotros podemos entender. Ahora, este nombre, Yahvé o Yahweh o Jehová, nos revela por lo menos tres atributos de Dios, que son los que vamos a ver hoy. Los teólogos le han llamado a esto la independencia de Dios, la inmutabilidad de Dios y la eternidad de Dios. Ahora, estos atributos son de una clase que se llama incomunicables. Esto no es una clase de teología sistemática, sino que no se preocupe, no vamos a hablar mucho término técnico, pero sí es importante entender. Son atributos que son exclusivamente de Dios, que Dios no los comparte. Por ejemplo, la eternidad, Dios no la comparte. La inmensidad de Dios, Dios no la comparte. La perfección de Dios es solo de Dios, pero el amor sí lo comparte. La justicia, de alguna manera, también la comparte. En su momento vamos a ver más de esos atributos, pero es importante que vamos a hablar de atributos que son exclusivos de Dios. Y esto nos lleva al primer punto. ¿Quién es Dios? Primero, Dios no fue creado ni necesita de nada o nadie. Dios no fue creado ni necesita de nada o nadie. Vamos a ayudarnos con algunas definiciones y vamos a utilizar de Wayne Grudem, un maestro también de la Biblia, de su teología sistemática, la definición que él propone de la independencia de Dios. Y dice así, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo le decía la vez pasada, nosotros adoramos a un Dios desconocido cuando nos equiparamos a Él, nos ponemos a la par de Él. Cuando su palabra la sustituimos por mi palabra. Yo declaro, yo decreto. No, porque Dios y yo no somos iguales. Ni siquiera así, o sea, Dios es Dios, yo soy un hombre común y corriente. Cuando no entendemos esto, pasan esas cosas. Por eso es importante conocer a Dios y entender. ¿Qué es la independencia de Dios? Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Y esto tiene que quedar claro. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 17, versos 24 y 25. Pablo, hablándole a los griegos, les dice esto, hablando del Dios no conocido. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ponga atención, es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Ese es Dios. Dios no necesita de mí ni de usted. Perdóneme que se lo diga así, pero esa es la realidad. Nosotros necesitamos de Él. Él es el creador. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero Él a nosotros no nos necesita. Ahora, voy a ponerlo en contexto. No quiere decir que Dios no se agrade de nosotros. Imagínese cuánto nos ama que mandó a Jesús para que muriera por usted y por mí.
¿No es eso amor? Así no es que no le importemos, por supuesto le importamos. Pero una cosa es que le importemos y nos ame, y otra cosa es que Él necesite de nosotros. Porque no es así. A Dios nadie lo creó. Dios no tiene compromiso con nadie. Y Dios no necesita con nadie. No, perdón, no necesita de nadie. Él es el dueño y el creador de todo. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender hablar, sustituir las palabras de Dios con mis palabras, como que mis palabras tuvieran poder? No, no se puede, porque Él es el creador y yo soy la criatura. Porque yo lo necesito a Él y Él no me necesita a mí. Desgraciadamente, desde muchos púlpitos se enseña esto. Dios lo necesita a usted para tal cosa. Ahora, mire, yo entiendo que muchas veces se quiere decir, Dios le da el privilegio de que usted haga algo, y estoy de acuerdo, pero Dios no nos necesita, mis queridos hermanos. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué muchas veces nosotros no adoramos a Dios con la corrección que debe de ser? Porque pensamos que Dios nos necesita. Porque venimos aquí como que le estamos haciendo un favor a Dios. No funciona así. Dios no nos necesita a nosotros. El Salmo 50, Job 41:11. Job 41:11 dice así: mío es todo lo que hay debajo del cielo. Dios está hablando con Job. Y él le dijo, bueno, ¿y tú quién te crees? Básicamente eso le dijo. ¿Quién te crees? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Por qué no se sale el mar de su límite? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice la luna? Pero en esa misma idea Dios le dice esto: mío es todo lo que hay debajo del cielo. ¿Quién me puede pedir cuentas? ¿Quién me puede pedir cuentas? Mire, muchas veces nosotros nos pasa esto. Nosotros nos enojamos con Dios. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Ahora, eso es una desilusión humana de nuestra debilidad humana. Lo entiendo. Lo que no creo yo que esté bien es esto. Yo estoy enojado con Dios porque Dios me tiene que explicar por qué lo que yo le pedí no lo hizo. Perdóname, hermano, pero estás loco. Tú no tenés derecho a exigirle a Dios nada. Yo he oído gente orando así: no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le vas a pedir y te vas a poner delante de Dios a pelear como que es el dependiente de un almacén o es el mesero de un restaurante? Ni a una persona así tenés que tratar mal, mucho menos a Dios. No se puede hacer eso. No, es que yo estoy enojado y hasta que Dios me diga, entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Una actitud así puede caer en la blasfemia contra el Señor. Y eso es pecado y eso es terrible. Porque se nos ha olvidado que Dios es el creador y Dios es el que todo lo sostiene. Yo soy solo su criatura, mis hermanos. Nada más. Yo no tengo derecho. Si yo me enfermo, en lugar de pelear con Dios porque me enfermé, le voy a dar gracias porque fui sano antes. Y le voy a pedir que Él me sane. Pero no me voy a pelear porque estoy enfermo. Porque si Él hizo eso, es una decisión que Él tiene. Es una decisión que Él tomó. Después vamos a hablar más adelante, en otros mensajes vamos a hablar del conocimiento de Dios, conocimiento perfecto. Pero yo no puedo pelear con Dios. Yo no puedo exigirle a Dios. Yo no puedo reclamar. A muchos se les ha enseñado, usted tiene que pelear con Dios y arrebatar su bendición. Perdóneme, pero eso es ridículo. Yo no podría arrebatarle ni siquiera el teléfono a este hombre porque es bien grande y fuerte. Mucho menos le voy a arrebatar algo a Dios. Es ridículo, pero eso se nos dice. Por eso hay una generación de cristianos que sus oraciones no son oraciones de fe, son oraciones desafiantes a Dios.
yo reclamo que cumplas. No, ¿cómo es posible? Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, se lo debo a Él. Mi actitud es la actitud de una criatura ante el Creador, no de un co-creador, como se nos ha hecho entender. Porque Dios no necesita de nosotros y Dios no tiene que darnos cuentas a nosotros. Salmos 50, versos 9, 10 y el verso 12. Dice, Dios está reclamándole a su pueblo por su infidelidad al pacto. Perdón, y dice, no necesito novillos de tu establo. Está hablando de los sacrificios, ni machos cabríos de tus rediles. Pues míos son todos los animales del bosque y mío también el ganado de miles de colinas. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no necesita nuestros sacrificios, mis queridos hermanos. Nosotros somos de Él y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Las deidades o los dioses mitológicos griegos dependían de la adoración de los hombres. Cuando los hombres no adoraban a los dioses, según ellos, por supuesto, esto es mitológico, los dioses se enojaban y los castigaban porque ellos necesitaban la adoración de la gente. Dios, nuestro Dios, no es así. Si tú no lo vas a adorar, a Dios no le pasa nada. No deja de tener nada. Y si tú no tienes fe, no es que Dios se debilite. Mire, lo voy a decir así. Pareciera ser que muchas veces nosotros tenemos que tener mucha fe y mientras más fe tengamos juntos, vamos a levantar una fe tan poderosa que Dios va a tener que hacer lo que nosotros querramos. Mentira, mentira. La fe no es fuerza, la fe es convicción y convicción es seguridad. La fe tiene que ver con yo sé quién es Dios y yo estoy seguro de lo que Dios dijo y va a hacer y eso me basta. Eso es fe. Pero cuando no entendemos que Él es el creador y dueño de todo y que no nos necesita, nosotros fácilmente caemos en esos errores. Mire, Dios es el Dios altísimo. De verdad que es un privilegio adorarle. No es un favor lo que nosotros le hacemos. Algunos pensaron que Dios creó al hombre para no sentirse solo. Pero veamos lo que dice la Biblia. Jesús habla de eso. Juan 17:5 y después leemos Juan 17:24. Jesús dice esto en una oración. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. No existía el mundo, no existía la gente, pero Dios existía y Dios estaba satisfecho. Vuelve a decir Jesús, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Si Dios no hubiera hecho al hombre, ¿qué hubiera pasado? Nada. Si Dios no crea todo el universo, ¿qué hubiera pasado? Nada. Porque Dios no necesita un universo. Mire, Dios no es un titiritero que necesita títeres para manejar y sentirse feliz y estar ocupado. No, Dios no nos necesita a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? No nos necesita, pero aún así nos creó. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Ahí es cuando entendemos mejor ese versículo famoso que todos conocemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces no lo entendemos. Sinceramente, si usted hubiese estado en la posición de Dios, sabiendo lo que implicaría crear a los hombres, sabiendo que iban a fallar a la primerita, inmediatamente Adán y Eva, ahí empezó todo, y que la cosa iba a irse arruinando más y más y más y más, hasta el extremo de que la única forma de volver a traer a los hombres era sacrificar a su hijo. Si usted hubiese estado en la posición de Dios, ¿hubiese creado a los hombres? ¿Sí o no? Yo no lo hago, pero Dios lo hizo.
por amor. Y eso nos debe de mover a nosotros, mis amigos. El amor de Dios para nosotros es impresionante. Y eso que no estamos hablando del amor de Dios, lo vamos a hacer en otro mensaje. Pero sigamos adelante. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo he escuchado enseñanzas como esta. Dios te creó para que seas feliz. Y tú tienes que pedirle a Dios que te haga feliz. Y todo lo que no te haga feliz, tienes que luchar y arrebatarlo para ser feliz, porque Dios te hizo para ser feliz. Mentira. Mentira, no es así. No quiero decir que Dios no nos hizo, que la felicidad no sea parte de nuestra vida. Claro que sí. Claro que sí, no ese es el tema. El punto es este. Dios no tiene la obligación de hacerme feliz a mí. Yo tengo la obligación de adorarlo a Él y agradarlo a Él. Yo. Usted también. Nosotros cuando venimos aquí y adoramos a Dios lo hacemos para Él, no por mí. No, es que la alabanza a mí no me gusta porque yo quisiera que hubiera violines y trompetas y que cantáramos 2 horas en lugar del tiempo que cantábamos, y yo quisiera que, es que no me gusta, no me siento bien. No, la alabanza no es para ti, es para Dios. No es que lo que deberíamos de tener es un escenario y que salga humo cuando Eunice salga aquí, cante, que salga humo y que haya luces sobre la almita y toda la cosa. No. No, pero eso es para que la gente se sienta bien. No, no es para ti, es para Dios. Y cuando tú dices, no, la alabanza hoy no estuvo bien. No, no es para ti, es para Dios. Y si Dios se agradó de esa adoración llegó, punto. Porque Dios no es nuestro sirviente para agradarnos a nosotros. Nosotros tenemos por amor que agradarlo al creador de todo lo que nosotros somos y tenemos. Romanos 11, 35 y 36. ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. ¿Te han dado alguna vez un regalo que te obliga a dar regalo de vuelta? ¿Verdad? Tal vez tú querías regalarle unos calcetines, pero como tu cumpleaños fue primero y te regalaron un reloj, tú vas a decir, no, si él me regaló un reloj, Manuel me regaló un reloj, no le voy a dar unos calcetines. Por lo menos un lapicero, una pluma lámina así bonita. Pero no es tanto que yo, bueno, sí te quiero mucho, hermano, y un día te voy a regalar una de esas, pero nos sentimos obligados porque recibimos. Y ahí se acaba todo, porque un regalo es voluntario. Por eso nosotros las ofrendas las llevamos al alfolí y no pasa nadie pidiéndole nada, ni le estamos pidiendo a usted, porque los diezmos y las ofrendas son voluntarios. Porque cada quien le da a Dios como quiere darle a Dios. Eso es un asunto personal. Nosotros no podemos obligar a Dios a que nos dé nada. Porque dice Pablo, es imposible regalarle algo a Dios. De repente se dice, regálele su adoración al Señor. No se la regale, usted se la debe a Él. No es cuestión de regalarla. Yo entiendo que es una manera de decirlo, sí, pero está mal dicha. Regálele su tiempo, sirva en el ministerio. No, usted no le regala nada a Dios. Usted tiene el privilegio que Dios le da de servirle a Él. Ese es privilegio, no es un regalo. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, ¿verdad? No sean tímidos. Pero otra cosa, tampoco se puede hacer un trato con Dios. Pacte con Dios. Traiga su mejor ofrenda y el Señor le va a dar. Perdóneme, pero para mí esto es muy claro.
¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? No. Si usted quiere darle una ofrenda al Señor y la mejor ofrenda, y si usted le quiere dar todo a Dios, déselo. Pero eso es algo entre usted y Él. Y no esté esperando que Dios le dé algo, porque Dios no le debe nada. Dios no le debe nada, mi querido hermano. Dios es maravilloso y Dios nos da todo, pero no es porque nosotros lo ganemos, no nos lo debe. Es que yo he orado mucho y por eso la oración Dios la dejó para que nosotros recibamos de Él. Sí, claro que sí, eso es bíblico, eso está ahí, pero no es ni siquiera por orar que Dios le da. La oración no es tanto para que Dios haga algo porque nadie lo empuja a Él. La oración es para nosotros, para que nosotros podamos aprender a tener confianza y paz en nuestro Dios. Y Él decide honrar esas oraciones. Es su decisión, pero no se lo debe. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Señor. Y no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. J.I. Packer, otro maestro erudito de la Biblia, dice esto: no hay cosa menos religiosa que la religión centrada en uno mismo, y se hace necesario repetir constantemente que Dios no existe para nuestra comodidad o felicidad o satisfacción o para proporcionarnos experiencias religiosas, como si estas fuesen las cosas más interesantes o importantes de la vida. Nosotros existimos para Él, no Él para nosotros. Mire, de verdad deberíamos de darnos gratitud desde lo profundo de nuestro corazón, entender eso. Dios no nos necesita, pero nos creó. Dios no necesita que yo le adore, pero se agrada cuando yo le adoro. Dios no necesita que yo le sirva, pero Él se goza cuando yo le sirvo. Porque Él es el dueño de todo. Vamos al segundo punto. ¿Quién es Dios? Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Apoyémonos nuevamente en una definición del erudito Wayne Grudem. Dice así: la inmutabilidad es que no cambia de Dios. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones, y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Vamos a la Biblia, Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La palabra que se utiliza aquí, o la frase en quien no hay cambio ni sombra de variación, está relacionada con la primera parte donde dice que Dios es Padre de las luces. ¿A qué se refiere? Él es el creador de las luces. ¿Cuáles luces? Está hablando del cielo, de la luna, del sol, de las estrellas. Dios es el creador de las luces. Ahora dice, Él es el creador de las luces, pero en Él no hay variación como hay en las luces. ¿A qué se refiere? El día y la noche. Hay variación, no todo el tiempo tenemos sol, aunque hay una parte en el mundo, entiendo, que no oscurece. Pero en general nosotros ahorita hasta las 6 de la tarde tenemos sol, pero de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana tenemos oscuridad, porque hay cambio. La luna cambia. La luna a veces se ve llena, a veces se ve hasta menguante como una uñita, porque cambia. Todo en la vida cambia, todo en el universo cambia. Cambian las flores, cambiamos nosotros. Fuimos niños, jóvenes, adultos, después seremos ancianos. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Cuando somos niños queremos ser astronautas. Cuando somos adultos queremos sobrevivir. Cuando somos ancianos queremos tener a nuestros nietos.
Todo cambia, pero Dios no cambia. Y a eso es a lo que está refiriendo. Dios, mis amigos, no cambia. Nosotros a veces nos levantamos con ánimo, pero llegamos al tráfico y se nos acabó. Ni el café doble nos impulsa ya. A veces estamos muy contentos y de repente tristes. Nosotros cambiamos, pero nuestro Dios no cambia. Y esto es muy importante. El Salmo 102, 25 y 27 al 27 dice: en el principio tú afirmaste la tierra. Y oiga el ejemplo que pone el salmista: tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, se acabarán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Nuestra vida es una sucesión de momentos. Para eso sirve el reloj, para medir los momentos. Nos levantamos a una hora, nos bañamos, espero que se bañe. Desayunamos, eso no falla, todo el mundo lo hace. Bueno, algunos no. Después venimos a la iglesia, vamos a almorzar y es una sucesión de cosas. Y todo cambia. Dios no cambia. Y eso es importante, ¿sabe por qué? ¿Cómo puedo yo confiar en alguien que cambia? Un día me reúno con Elmer, mira Elmer, hagamos un negocio. Sí, hombre, está bueno, yo estoy dispuesto, yo también, pechivo. El miércoles venimos y hacemos el negocio. El miércoles llego y me dice Elmer, fíjate vos que yo estaba esperando recibir una plata que no me la pagaron, no puedo hacer el negocio. Cambió, no porque quiso, porque algo pasó y algo cambió. Y eso me afecta a mí tanto como a él. Porque las cosas cambian. Si Dios cambiara, imagínese dónde estaríamos. Si Dios me dijo, te voy a bendecir, Juan Carlos, y te voy a poner en una posición en la cual vas a ser de bendición a tu familia. Y después, no, fíjate, no, que Juan Carlos, es que vos sos muy chueco, mejor voy a poner a alguien más. Voy a poner a Tilio, él es mejor que vos. ¿Cómo serían las cosas? ¿Cómo podríamos confiar en alguien que cambia? No podemos confiar en alguien que cambia. Si alguien viene y le dice, mire, deme sus ahorros, porque yo tengo aquí la capacidad de hacer negocios y le voy a dar, ajá, ¿y cuánto tiempo tenés haciendo esto? No, hoy estoy empezando, usted es mi primer cliente. ¿O preferiría ir a un banco que tiene 100 años de experiencia y donde usted sabe que van a cumplir lo que le están ofreciendo? Dios no cambia. Dios es mejor que cualquier banco. Dios es mejor que cualquier amigo. Dios es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Pero más adelante, Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le dijo que él iba a levantar una nación de Abraham. Después con Moisés le habló a esa nación y le dijo, yo les voy a entregar esta tierra y los voy a bendecir, pero ustedes me tienen que ser fieles a mí. Y les dio todas las instrucciones. Si ustedes son fieles, yo los voy a bendecir, y si ustedes no son fieles, yo los voy a castigar. Sencillo. Y si me dan la espalda, los voy a destruir. Eso dice el pacto. Eso está en el pacto, en la Biblia. ¿Qué pasó con Israel? A la primera se fueron. Cualquier parecido con usted y conmigo no es coincidencia, así somos. Usted se levanta y dice, no, hoy sí voy a ser fiel al Señor, yo voy a dejar ese pecado, y ahí ¡pum!, cae. No, hoy no voy a hablar esas palabras que yo sé que a Dios no le agradan, y mira, ahí va. No voy a tener esos pensamientos, hoy no, y ahí está otra vez, ahí está. Así somos. Ahora, si Dios fuera un juez severo, y tendría el derecho de hacerlo, por cierto, Dios podría agarrar el pacto y decir, bueno, no cumpliste. Esto tampoco. Y aquí menos. ¿Sabes qué? Mejor.
Y Dios tiene el derecho. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente o de tu simiente, yo voy a bendecir a todo el mundo. Y por eso es que Dios perdona. Por eso es que Dios nos perdona a nosotros. Miren, no hay que ser ingenuo de pensar que nosotros engañamos a Dios, que Dios no mira lo que hacemos. Claro que lo mira. Pero Dios decide perdonarnos. En nuestro caso, en nuevo pacto, por medio de Jesús y a través de Jesús. Pero si Dios cambiara, no existiría nada, mis amigos. No existiría nada. En el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, se narra la historia de la creación a su modo. Y dice que los dioses crearon primero al hombre de tierra, de barro. Pero el hombre hizo lo malo. Entonces mandó un diluvio y se deshicieron porque eran de tierra. Se volvieron lodo y se acabó. Después hicieron al hombre de madera. Y volvió a caer, volvió a hacer lo malo. Y entonces los dioses mandaron fuego. ¿Y qué pasó? Se quemaron. Y finalmente hizo al hombre de maíz. Y el hombre de maíz no le salió tan malo. Y por eso comemos pupusas hoy. De maíz, las de arroz no son. No. Pero ¿dónde voy? ¿Por qué le cuento esto? Porque la mitología de todos los países o de todos los pueblos es así. Un Dios crea, los creados fallan y destruye. Crea, fallan, destruyen. Crea, fallan, destruye. Dios crea, fallan y les tiene tanto amor y misericordia que no los destruye. ¿Por qué usted y yo estamos aquí hoy? Por la misericordia de Dios. Como dice en Jeremías, si no fuera por la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos. Y eso es porque Dios no cambia. Dios no cambia. Isaías 26:4. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. Nosotros una vez fuimos varias veces, pero una vez íbamos con unos amigos, fuimos a un río y teníamos que pasar al otro lado. Había una piedra, sobre las piedras porque no nos queríamos mojar. Entonces no era fácil, no era difícil, era pequeño. Había una piedra en el centro del río que era como de este tamaño. Entonces cuando llegamos ahí, yo dije, yo me voy a parar ahí, voy a dar un salto ahí, de ahí el otro y ya estuvo. Pero yo no fui el primero en pasar, gracias a Dios, sino pasó mi primo. Cuando vino él, espérame, yo voy a pasar primero. Pega el brinco, pone el pie en la piedra y la mentada piedra de este tamaño se fue así. Y mi primo al agua. La piedra parecía firme, pero no sirvió. Finalmente no había más piedras, nos tuvimos que quitar los zapatos y pasarnos así. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque a veces nosotros encontramos piedras y decimos, aquí sí. En esta persona yo voy a confiar. En mi esposo o mi esposa o en este amigo o en algún familiar, yo voy a confiar. Y aquí voy a estar seguro. Y esta piedra se va. Porque la gente cambia, la gente te traiciona, la gente te deja. Solo hay alguien que nunca cambia y que nunca te deja, y su nombre es Jesucristo. Y de él dice la Biblia que es la roca eterna. No un pedrusco que te paras y se va encima, se va, sino está hablando de la roca que no se mueve. Porque Dios no cambia. Ahora, el hecho que Dios no cambia no quiere decir que Dios está así y que no le importamos. Claro que sí. Porque algunos piensan eso, que Dios lo que hizo fue crear al mundo, establecer las reglas del mundo y después se fue para atrás para ver lo que pasaba. A eso se llama deísmo, con D. Es una idea filosófica principalmente que dice que sí hay un creador, pero el creador no se mete con su creación. Nosotros no somos deístas, somos teístas, con T. Nosotros creemos que Dios crea, pero también se involucra. Salmos 33:11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes
para siempre. Los designios de su corazón son eternos. Dios decide algo y lo cumple. Cuando Dios decide hacer algo, Él va a hacer todo lo necesario para cumplir. Y aquí veamos algo interesante que afirma esto. Éxodo 3, versos 7 y 8. Pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Dios está consciente de tu dolor, mi querido hermano. Dios no te necesita, sí, pero Dios te ama tanto que está consciente de tu dolor. Para Dios no pasa desapercibido. No pienses que a Dios no le importas, claro que le importas. Y entonces dijo Dios, ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Eso no es un Dios que está viendo que el mundo se está acabando y que le importa. Está hablando de un Dios que siente el dolor de su creación y se involucra en su creación. Dios siente emociones. Dios actúa en favor de su pueblo. Él no cambia, pero sí siente emociones y actúa. Y eso es importante entenderlo. Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos. Dios es un Dios que está dispuesto a obrar a favor de sus hijos. Números 23, 19. Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántas veces te han prometido algo y no lo cumplen? ¿Cuántos cafés se han enfriado porque nunca nos los tomamos? No, hoy sí nos vamos a tomar un café. Nunca nos juntamos, nunca. No, mira, hoy sí, ya no voy a volver a tratarte de esa manera. Y ahí va otra vez. O tal vez eres tú el que no cumple las promesas. Ahora la buena noticia es esta. Dios sí cumple lo que promete. Dios no cambia de parecer. Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios se fundan sobre su amor, sobre su poder, o sea, su capacidad de hacerlo. Vamos a estudiar después, pero también sobre su atributo de que Él no cambia. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. A veces podrá tardarse, sí, ya vamos a hablar de eso, pero Dios cumple lo que promete. Ahora, tenemos que estar claros en algo. La base de las promesas de Dios es la Biblia. Y creo que es importante explicarlo porque a veces hay quienes dicen es que Dios me prometió que me iba a dar un carro nuevo y no te lo dio. Yo cuestionaría eso. Las promesas de Dios están en la Biblia. Que Dios te pueda hablar a ti particularmente y decirte algo, no dudo que lo pueda hacer. Pero no quiere decir que Dios te diga todo lo que tú crees. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay mucha gente que está herida porque le dijeron, Dios te va a sanar o Dios va a sanar a tu hijo y no se va a morir y el hijo se muere. Dios te promete que no se va a morir. Mentira, Dios no lo prometió, porque si Dios lo hubiera prometido, se sana. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre y cuando Dios realmente lo haya prometido. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y finalmente, ¿quién es Dios? Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Y nuevamente nos apoyamos en una definición de Wayne Grudem. Dice, Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma claridad o lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Job 36, 26. Mira, dice uno de los amigos de Job, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Y esto es básico a entender. Y después dice, sus años no se pueden contar.
Imagínese usted la eternidad. Imagínese la eternidad. ¿Qué se imagina? Es difícil, ¿sí o no? Porque para nosotros, si yo le digo imagine un día, se lo imagina. Imagine un día ajetreado, se lo imagina. Imagine un día de vacaciones, mejor todavía. Pero si yo le digo, imagine la eternidad es un concepto que no está en nuestra mente. Pero Dios habita en la eternidad. Ahora, como dice este hombre, este amigo de Job, le dijo muy bien, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Y hay algunas ideas que de verdad son difíciles. Esta es una. ¿Por qué? Porque Dios, como ser eterno, no está sujeto al tiempo. Déjeme ponerlo de esta manera. La esfera del tiempo es esta, y aquí estamos usted y yo, el universo, todo. La historia desde el principio de la creación hasta el final, todo está aquí, pero no quiere decir que Dios estaba aquí y que va a estar allá. No, Dios está arriba. Dios está afuera. O sea, para Dios, Dios mira toda la historia, todo el tiempo así, pero Él no es afectado por el tiempo. Nosotros, ayer no se me mira mucho porque uso gelatina, pero ayer después de que me había bañado, porque era sábado, me vi que tengo un montón de canas. En la barba ni hablo, pero en el pelo tengo un montón de canas. Y no tenía tantas canas antes, porque el tiempo pasa. Es una sucesión de tiempo, de momentos. Dios no es así, Dios está afuera del tiempo. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo lo dice? Lo dice en términos que podemos entender. Los años de Dios no se pueden contar. No quiere decir que Dios tenga tantos años, que es un número a la XRNNN potencia y que esos son los años de Dios. No, es que ni siquiera eso alcanzaría para expresar a Dios. Porque Dios está fuera. Moisés lo dice en el Salmo 90 así: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, antes, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. De hecho, la Biblia en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Algunos piensan que la tierra tiene 5,000 años. Otros piensan que tiene millones de años. Y eso es un dilema que está ahí. La tierra vieja, la tierra joven, esa es otra historia. Pero independientemente que fueran 5,000 o millones, no importa. Antes de la creación ya estaba Dios. Porque Dios creó el tiempo cuando creó el universo. Cuando se creó el espacio, creó la materia, creó el tiempo también. Y Dios está fuera de eso. Mire, nosotros es difícil entenderlo porque nosotros estamos acostumbrados a algo. Y voy a poner ejemplo, nuestros teléfonos. Usted compra un teléfono, hay quienes compran el último teléfono, el que acaba de salir, que se le abre la pantalla y que esto y el otro. Ni siquiera ha salido y ya lo pagó. Y es de los primeros en tenerlo. Pero ese teléfono, con todo y lo lindo que es, va a llegar a un momento en el cual ya no le va a servir. No porque usted no lo cuide, porque probablemente sí lo cuida, pero como todo va avanzando, llegará un momento en el cual le van a decir: mira, tu teléfono ahora ya no lo podemos nosotros actualizar porque ya pasó. Ahora tenemos una buena noticia, tenemos este otro teléfono, que este teléfono te lo ponemos en el dedo y vos solo haces así y te va a salir una pantalla en el aire y podés lo que sea. Yo creo que para eso vamos. Porque todo se acaba. Miren, mi papá tuvo un carro Volvo que pasó no sé cuántos años con él y ese carro era un tanque. Mi hermana a los años compró otro carro, un carrito japonés, que una vez me acuerdo que alguien se sentó en el capó y ¡plum! Se hundió. El tanque de mi papá, ese usted se encaramaba y todo y no pasaba nada, pero el otro, porque todo se acaba, está hecho para acabarse. Dios no se acaba. Dios es eterno, Dios está afuera. Y eso nos debe a nosotros dar paz. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros más lo necesitamos, Dios va a estar ahí. No hay nada tan horrible como llegar a una farmacia y que ya esté cerrada. Los hospitales no lo cierran, pero hay farmacias que sí, muchas ya no, pero algunas sí.
llegar a un lugar, necesitas una medicina y está cerrado. O vas a llegar donde el médico y el médico se tuvo que ir y está cerrado. Dios no es así. Dios estuvo disponible para mi abuelita, que nació en 1906. Está disponible para mí, que nací en el 68. Para mis hijos, que nacieron casi en el año 2000. Para nuestros nietos, que van a nacer no sé cuándo. Tanto como estuvo disponible para Lutero en 1517. O para Pablo en el año 40 del primer siglo. ¿Y sabe qué? Es el mismo Dios. Por eso Dios le dijo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era el mismo Dios que estaba hablando con Moisés 400 años más tarde. Y es el mismo Dios que está hablando con usted hoy, 2000 y pico, 3000 y pico años más tarde. Porque Dios siempre está presente. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Está hablando Jesús. El principio y el fin. Cantamos uno de los cantos, hablaba de esto. Yo soy, y si se da cuenta, está usando el nombre de Dios. Dice, yo soy el alfa y la omega. Por cierto, los hebreos, los judíos no hubieran dicho eso. Hubieran dicho, soy yo. No decían, yo soy. Porque era usar esa forma verbal de ser, que es el nombre de Dios. Pero Jesús lo usó. Y Jesús dijo varias veces, yo soy. Cuando estaba hablando con los fariseos, dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. No dijo, yo estaba o yo vivo antes. No, antes de Abraham, yo soy. Y aquí dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Si hay algo que nos mata a nosotros, mis amigos, es el tiempo. ¿Sí o no? Es que ¿cuándo voy a resolver este problema? ¿Cuándo Dios me va a dar eso que necesito? ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo se va a arreglar mi negocio? ¿Cuándo? El tiempo nos mata, pero Dios no lo mata. ¿Y sabe qué? Nosotros quisiéramos saber qué va a pasar en el futuro. Por eso es que es tan popular hoy ir con gente que te va a decir el futuro. Dice Dios tal cosa. Por cierto, cuídese con eso porque no siempre es Dios. ¿Dios habla así? Sí, Dios habla así. Yo creo que sí. Pero no todo el que dice eso, realmente Dios lo usa. Por eso es tan común que la gente vaya a que le oren. Así dicen, óreme. Y dígame qué va a pasar, si me voy a sanar o no me voy a sanar, si me van a dar el trabajo, si me voy a ir de viaje, qué va a pasar, porque el tiempo para nosotros es importante, pero nosotros, mis hermanos, no tenemos que vivir así. Nosotros tenemos que saber que Dios es eterno y Dios sabe lo que es, lo que hay y lo que vendrá. Y tenemos que confiar en Él. Y esa es la fe. Esa es la fe. La fe no es pelear, no es gritar y decir yo. La fe es confiar en ese Dios que no está sujeto al tiempo, que no está amarrado por nuestra limitación, sino que Él desde su posición puede ver todo lo que es y puede saber lo que habrá. Y cuando Él te dice, Eduardo, todo va a estar bien. A veces Dios nos habla así. Todo va a estar bien. Tú no tenés ni idea de qué, ni de por qué, pero Dios ya sabe. Y cuando Él te dice, es porque Él ya sabe. Cuando Él te dice, Liz, no te preocupes, todo va a estar bien. No se lo está imaginando ni lo está deseando. Él sabe que así va a ser. Y finalmente, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, 4 y 5 dice así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.
Ahora, ciertamente Dios está encima del tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, pero Dios actúa en el tiempo. Por eso dice, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el momento, Dios puso su mano sobre ti y te sanó. Cuando llegó el tiempo, Dios va a poner su mano sobre ti y te va a llevar a su presencia. Cuando llegó el tiempo, Dios va a obrar para bendición tuya. O cuando llegó el tiempo, Dios va a permitir que algo se acerque a tu vida, algo duro llegue a tu vida, pero Él va a estar contigo. Porque Dios actúa en el tiempo. Si nosotros pudiéramos ver lo que Dios ve, no viviríamos preocupados. Si tú pudieras ver que mañana no va a salir el proyecto que estás esperando, pero el miércoles sí, no estarías preocupado. Porque tú sabrías. El problema es que nosotros queremos saber y nuevamente ahí hay un choque. Porque nosotros tenemos que entender esto. Dios es el creador y no necesita de nosotros. El que sabe es Él, no yo. Eso es importante. ¿Cuál es mi papel entonces? Confiar en el que sí sabe. Confiar en el que sí sabe. Déjenme ponerlo así. Imagínense que va un avión, ya va llegando a la pista de aterrizaje y se comunica con la torre de control y le dice, torre de control, aquí el vuelo número XXXX, acercándose al aeropuerto. Muy bien, vuelo está cerca, le faltan, bueno, vos sabés de eso, ¿eh? Le faltan 50 kilómetros, 20, lo que sea. Suba o baje a 3,000 pies. Y de repente el capitán del avión le dice al de la torre, un momento, ¿quién me habla? Fulano de tal, le dice. ¿Por qué me estás dando instrucciones? ¿Por qué me estás diciendo que baje a 3,000 pies? Porque querés aterrizar. Sí, pero ¿qué te da vos derecho de hablarme a mí? ¿Quién sos vos? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué experiencia tenés? ¿Cuánto tiempo tenés de trabajar en esto? ¿Cuántos aterrizajes exitosos tenés? Es ridículo. ¿Qué hace el capitán? Baje 3,000 pies, baja 3,000 pies. Gire 10 grados al norte, gira 10 grados al norte. Saque el tren de aterrizaje, baja el tren de aterrizaje. Y ya. Y va a ir a la pista 4 porque a la 4 le dijeron. No se va a poner a pelear con el que le está dando las instrucciones. Pero nosotros, sí. Nosotros sí nos peleamos. Nosotros queremos saber, queremos tener control. Y cuando hacemos eso, nosotros queremos suplantar a Dios. Por eso es que ni conocemos a Dios, ni lo adoramos a Dios como debe ser adorado, ni le servimos como debe ser servido, ni lo amamos como debe ser amado, porque constantemente tratamos de ponernos en su lugar. Y en este punto particularmente, se trata de confiar en el que tiene todo el tiempo en sus manos. ¿Cuánto falta para que se arregle tu situación, mi querido hermano? No tengo idea, pero Dios sí sabe. Confía en Él. Confía en Él. De eso se trata todo. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y que pienses por un momento. ¿Cómo cambia tu manera de ver a Dios? ¿Cómo cambia tu manera de ver a Dios? Cuando comprendes que nosotros existimos para su gloria y nosotros no podemos hacerle ningún favor y que Él no nos debe nada, ¿cómo cambia tu manera de ver a Dios? Cuando entiendes que Él es perfectamente confiable porque nunca cambia y nunca falla.
¿Cómo cambia tu manera de ver a Dios? ¿Y cómo cambia tu manera de ver a Dios cuando tomas conciencia de que no necesitas preocuparte porque Dios es el Señor del tiempo? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido suplantar a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido confrontar a Dios y exigirle que nos dé cuentas al que nadie le puede exigir que dé cuentas? ¿Cuántas veces hemos querido que Él sea nuestro sirviente, dándonos todo lo que nosotros queremos y no nosotros dándole a Él todo lo que debemos dar? Cierra tus ojos, por favor, mientras adoramos al Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, te pedimos que nos perdones porque te hemos visto a ti de la manera incorrecta por mucho tiempo tal vez. Porque se nos ha olvidado que nosotros somos criaturas, aunque lo decimos, aunque sabemos que la Biblia lo dice, pero vivimos como que no fuera esa la verdad. Exigimos que tú hagas lo que nosotros queremos y nos enojamos cuando no lo haces. Tal vez hasta levantamos el puño al cielo exigiendo que tú hagas lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor, porque esa no es nuestra posición. Nosotros solo somos criaturas. Tú eres el creador. Ayúdanos a tener claro eso siempre, Señor. Ayúdanos a tener claro que no hay nada que nosotros podamos hacer que haga que tú nos debas algo. Nada. Más bien todo lo que nosotros tenemos y somos es el fruto de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Ayúdanos a adorarte así. Señor, no te regalamos nuestro tiempo cuando venimos a tu iglesia, Señor. Es lo menos que nosotros podemos hacer. No te regalamos nuestro tiempo cuando servimos, sino es el privilegio que tú nos das. No te regalamos de nuestro dinero, o mucho menos hacemos un trato contigo para que nos multipliques lo que te damos, sino solamente es reconocer que tú eres el dueño de todo y darte lo que es tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener claro esto y a vivir de esa manera. ¿Cómo cambiará nuestra alabanza cuando sea diferente nuestro corazón? Señor, ayúdanos a entender que no podemos ni debemos confiar en las personas, ni en nuestras habilidades, ni en nuestro trabajo, sino debemos confiar en ti porque tú eres el único confiable, porque tú nunca cambias,
porque tú siempre eres el mismo. Señor, te damos gracias, porque si no fuera por tu misericordia que no cambia, ya hubiéramos sido consumidos. Ayúdanos a tener claro eso, Señor. Y perdónanos porque muchas veces le damos largas a muchas cosas que no deberían de estar en nuestra vida. Porque no entendemos que es misericordia. No es que te engañemos, es misericordia. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y que pongamos toda nuestra confianza en ti, no en lo bueno que eres, no en lo mucho que sabes, no en lo mucho que oras o en la mucha fe que tú crees que tengas, sino aprende a poner tu fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a saber que, aunque nosotros no tengamos idea de lo que viene en el futuro, tú sí sabes, porque tú lo ves. Cuando tú hablas del futuro, no solamente ves lo que hay ahí, sino tú obras en el futuro para nuestra bendición. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a ser agradecidos contigo. Y ayúdanos, Señor, también a no afanarnos, a no preocuparnos, porque sabemos que cuando te necesitamos, tú estarás ahí y tú obrarás para nuestra bendición. Y cuando las cosas no estén bien, también tú estarás ahí. Y tú nos dirás, no te preocupes, todo estará bien. Nosotros lo decimos como un deseo, pero tú lo dices como una realidad. Ayúdanos a entender eso y a atesorarlo en nuestro corazón, para que cuando vengan los momentos difíciles, no nos preocupemos, no salgamos corriendo, no tomemos decisiones incorrectas, sino que podamos, Señor, afirmar nuestro corazón y esperar en ti. Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte. No queremos adorar a un Dios que no conocemos, porque corremos el riesgo de blasfemar en contra tuya. Queremos adorarte porque te conocemos. Queremos servirte porque te conocemos. Queremos amarte porque te conocemos, Señor. Gracias porque tú te das a conocer para nosotros. Tú te revelaste. Y te pido que nos hables, Dios, en este mensaje y en los que vienen, para que seamos transformados por ti, transformados por tu palabra y transformados por tener un encuentro con el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, el Dios al que nosotros amamos y servimos, el Dios por el cual estamos dispuestos a dar nuestra vida. Si tan solo supiéramos realmente quién eres, estaríamos dispuestos a dar la vida por ti. Pero no la damos. Ni siquiera nos queremos esforzar por hacer algo para ti, Señor, porque no entendemos quién eres. Háblanos, bendito Señor. Háblanos, Dios, y transfórmanos. Que a través nuestro la gente pueda verte a ti y encontrarse contigo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos, buen Dios, por las ofrendas que traemos, porque queremos hacerlo, porque reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de ti, y de lo que tú nos das, traemos con todo nuestro corazón para dártelo, Señor. Buen Dios, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que te ofrenda con su corazón, con alegría. Y te pedimos que multipliques esos recursos para que tu reino avance, Señor. Y nosotros como iglesia, siendo parte de tu reino, cumplamos con nuestro propósito dentro de tu plan para este mundo, Dios. Oro también por mis hermanos y te pido que les bendigas, que les guardes, que los fortalezcas, Señor, y que ahora que salimos, salgamos con gozo en nuestro corazón, pero también con temor en nuestro corazón. Temor a ti, Señor, de entender y saber quién eres tú y podamos vivir de esa manera. Guárdanos, bendícenos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la gracia del Señor brille sobre sus vidas.